Bueno, yo estoy acá hoy con una amiga, o sea, una amiga que le gustan los números. Entonces vamos a hablar de números con Lorena Ceballos. Y nos va a contar un poquito más, porque siempre trae como cosas de ejercicio, pero hoy nos va a contar una historia de dónde viene, el origen, de cuándo se empieza a hablar de numerología. Bienvenida, Lorena. Hola Lourdes, ¿cómo estás? Y bueno, y la numerología, algunos lo consideraban antes una ciencia y después como que lo bajaron un poquito. Era Siempre como bajan las cuando, cosas. era como que, no, la numerología no va en ciencia, va para abajo, pero se dieron cuenta de que la numerología estaba en todo. La numerología, Pitágoras la registra en el 550 a.C., pero los egipcios, los hebreos, el Kabbalah, todo habla de numerología porque la numerología es un todo. La numerología, el ser, el número, todo hay número en la vida de ahora y de los egipcios, porque, o sea, de los hebreos siempre había un número, porque había compras y ventas, porque había fechas de nacimiento. No nos vayamos ahora al celular, al número, yo qué sé, de funcionario, vayámonos a antes. Siempre la gente nació en un día, siempre la gente vendía y compraba, que era lo que se usaba mucho. La puerta de la casa. La puerta de la casa, el número de matrícula, porque había también profesionales en esa época. Capaz que no era tan importante el registro, pues no tenía que aportar tanto por los temas, pero sí siempre se manejó. Exacto. ¿tá? Porque ficto siempre hubo. Exacto. Entonces siempre había algo que registrar. Entonces la numerología es la vibración. Más allá del concepto del número es la vibración. ¿Y qué es lo que uno hace con esa vibración? Pitágoras, ya en el 550 a.C., estamos hablando, lo relacionó con la vibración de las esferas, la música de las esferas. Entonces él hablaba que la numerología se relacionaba con los colores y con la música. Y él a cada número, que recordamos que va del 1 al 9, con el 11, el 22 y el 33, que son los números maestros, él hablaba de que el 1, que es el inicio, el líder, el padre, el comienzo, lo relacionaba, por ejemplo, con la música, con el do. Y que a su vez en el do teníamos un do alto, un do bajo y un do medio. Y lo mismo pasaba con la numerología. Hay números que vibran más alto dentro del mismo número. No cambiamos el número, solo que una persona puede reconocerse en una vibración del 1 que lo acepta y lo super maneja. Genial, está vibrando alto. Que lo maneja más o menos, está vibrando en el medio. Y otra persona que no lo acepta, que no se reconoce, está vibrando bajo. Entonces todo al final recae en cómo uno lo acepta. Exacto. Si lo acepta o no. Y a veces en las consultas me dicen, ay, esto es tal cual. Bueno, el tal cual no existe ni en el tarot ni en la numerología. No es la numerología la verdad revelada, sino que cada uno tiene libremente la posibilidad. Yo te puedo decir tal cosa, pero tú puedes hacer lo que tú quieras porque está tu libre albedrío. Y en el libre albedrío nosotros nos manejamos porque cada uno tiene su independencia, más allá de lo que te diga una persona. Entonces la numerología, y hay algo que hizo Pitágoras que se llama la tabla del nacimiento. La tabla del nacimiento es colocar en una tabla todos los números que están en tu fecha de nacimiento. Y los números que se repiten son favorables. Pero los números que no están en nuestra fecha de nacimiento son números que nos faltan. Entonces ahí es donde hay que trabajar. Entonces siempre la numerología nos da herramientas para volver a trabajar en uno mismo. La numerología, como decíamos, estaba en todo. El origen es muy discutido porque obviamente todos, pero Pitágoras es como... Claro, el rey de la numerología. Pero es eso lo que sucede, ¿no? Es lo mismo que pasa con el tarot. Cuando nosotros vamos a buscar, bueno, quién lo armó, no se sabe, todos dicen fui yo. En realidad, cuanto uno más investiga, se da cuenta que no es así. Exacto. Yo creo que son conocimientos que son dados a la humanidad en diferentes momentos y desde diferentes formas también. Y en diferentes lugares, porque también estaban los egipcios, los romanos, los hebreos, o sea... En la China, ahí va, en todo, hasta en la propia América. En la propia América. Porque en la propia América, cuando llegaron, ya había cosas acá. O sea... No, por ahí no del 550 a.C., pero sí había civilizaciones. Y el número, cuando nosotros pensamos en el número, que yo siempre digo que es muy importante, tenemos que pensar también en la forma geométrica que va a representar ese número. Tal cual.
El Como 1 es una vara. una vara. El 2, Exacto, dos varas. Y exacto. ahí se refleja mucho Y con el tarot y con los exacto, símbolos exactamente. de cuando aprendí astrología contigo. Sí, sí, De, claro. de todo eso. Sí, Entonces, sí. el cuadrado con una raya. Sí, el Entonces, triángulo. habla todo de la numerología. Sí, El 1 el inicio, el 2 la colaboración, el 3 la versatilidad, porque es un triángulo. claro. Entonces, ahí vos tenés tres Y variantes. está el dinamismo del 3. Exacto. La estructura del 4, del cuadrado. El otro día estaba de paseo en la gruta de Salamanca. Y estaba ahí metida en la gruta y miraba y yo decía, ¿cómo, cómo se endurece la piedra en el momento, ¿no? Cuando hablamos de cristales, por ejemplo. Decimos que tiene que ver un cristal, una gema con los números. Tienen que ver, porque Sí. es como cristaliza. Entonces lo que yo estaba mirando ahí, que yo decía, acá hay 4 por todos lados, por más que estaba dentro de la gruta, en realidad el 4 estaba Es la presente en todos los estructura. lados, porque estaba la estructura de la piedra, cómo había cristalizado Sí. en ese lugar, era tal cual la estructura del 4. Entonces, es como observar mucho más la naturaleza, a dónde está el 1, a dónde está el 2, a dónde está el 3, y así también podernos buscar a nosotros mismos dentro de los números donde están representados en la naturaleza. En el 5 tenés el pentágono. Exacto. Si vos decís pentágono, ¿en qué pensás? En Estados Unidos. Ujú. Porque es como el lugar que tiene Sí, un pentágono. sí, tal cual. Hexágono, El hombre realizado también. el hombre realizado. El hombre de Vitruvio. La parte mística. Ujú. ¿tá? Pero vas al 8 y es un doble cuadrado. Exacto. Entonces ahí se vuelve a repetir. ¿tá? Sí, sí. Entonces todos los números tienen figuras geométricas, todos los números tienen formas, todos los números tienen una música, también los números los relacionan con la astrología. Entonces son tantas variantes que tenemos en el origen de la astrología que a lo que yo estudié en numerología pitagórica y sus variantes, porque no es solo la pitagórica, sino que después hay diferentes, Sí, todo lo que seguís estudiando y seguís investigando. Y O sea, una vez que te metes en un tema, seguís investigando. seguís investigando. Entonces, siempre uno va a buscar y busca y busca y bueno, y acá aparece una cosa y de acá me gustó tal otra y lo puedo aplicar. Pues también está eso, ver cómo lo puedo aplicar. Sí, sí, Porque sí. si no, es como leer y leer y leer y leer, pero siempre uno le busca lo bajado a tierra. Sí, aplicado A la vida. Lo útil que le es que es a la persona, porque a veces le podemos decir mucho a la persona y que la persona me dice, No ¿qué me hago? interesa. O ¿qué hago con esto, no? Como que, genial, soy un 7, ¿y qué hago? Soy un 8, ¿y qué hago? O sea, pero por eso, una vez que uno se hace un estudio y se da cuenta, lo bueno es seguir como, es eso, es como, yo creo que uno empieza, una vez que uno se mete en el mundo del esoterismo, que en realidad no nada es esoterismo, pero cuando uno se mete en estos temas que eran los conocimientos de los sabios y que después fueron tan velados y fueron tan defenestrados por eso mismo, Sí. porque si uno tiene este conocimiento es libre, ¿no? Exacto. El conocimiento nos hace libres. Entonces es así, es el observar. Y cuando aprendo a observar, aprendo simplemente a vivir mejor. Pero a su vez aprendes a entender otras cosas. Claro. Aprendes a entender tus vínculos, aprendes cómo te relacionás, por qué naciste ese día, por qué me pasa esto. Y ahí vos decís, bueno, me pasa porque tal cosa. Claro. ¿tá? Entonces, la numerología a mí me ayudó a entender muchas cosas de mi persona, Claro. primero, para después poder intentar ayudar a otras personas Sí, a claro. encontrarse o no. Porque a veces vos le decís una cosa y no, yo no. Bueno, ya está. Sí, sí. O sea, si la persona no lo quiere reconocer, es el libre albedrío. Dice que el maestro llega cuando el alumno está preparado para Tal cual. escuchar. Si no, no. Nunca va a llegar. Exacto. Una vez que uno tiene disposición, y hay que tener también la disposición de tener que trabajar, porque cada uno de nosotros, así como es un número, es una vibración, es una entidad, es una forma, es una nota musical, es un color. Ujú, Es, un planeta. todos somos un planeta, o sea, vibramos con eso. Nos movemos y cómo- ahí nos relacionamos. Claro, y cómo nos llevamos con eso, ¿no? Sí. ¿Y qué hago yo con eso? No es fácil a veces entender, sobre todo, por ejemplo, vos, que tenés un número maestro, o la gente que tiene número maestro, de entender que esa maestría la puede llevar a cabo y puede vivir divinamente, porque a veces son pruebas. Sí, claro. Todos los números son pruebas. Todos los números son pruebas. Hay números que son más Más complicados fuertes. que otros. Más fuertes y otros más débiles, pero tienen otras fortalezas. Claro. Entonces, la numerología te permite, es tan amplia, es tan generosa, es
es una utilidad, yo qué sé, o será que uno después que entendió la numerología vive en función de la numerología y va pensando todas las cosas y ves los números de las matrículas de los autos y decís la matrícula, yo te digo, fecha de nacimiento, números de patente, el número de vuelo, el número de asiento, el número de habitación de hotel, el número de habitación de hotel, el número de si tenés una persona de salud, me pasa que alguien se interna, tengo la habitación tal. claro. Así sea a tener familia. Sí, sí, que sí, es lo sí. más suave que te Sí, puede, sí, o sí, sea, tal no cual. es que, yo qué sé, algo grave, no, va a tener familia, le tocó la habitación, no, yo, divino. Claro. O sea, es la maternidad, pero entonces sí. cada número tiene su color, su forma, su vibración. Lo más importante es entender que vibramos todos. Sí, sí. Todos estamos vivos y todos estamos con energía para vibrar y entender que la vida es eso. Y a interactuar. Es un momento. Y aprender vida a interactuar. Es un momento de vibración, un momento del encuentro y que no falte eso, que no falte el encuentro. De encontrarse con el otro y en esa vibración sacar lo mejor de uno. Totalmente. Muchas gracias, Lore.